tenemos una nueva edición del Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindarte información de seguros para autos. Vamos a hablar de dos temas que tenés que tener en cuenta al momento de contratar tu póliza: la cláusula de reposición a nuevo y la cobertura contra inundaciones. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la visita del economista Bernardo Kosakov. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos como siempre con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos acompaña Gustavo Nefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos como siempre mucha información. Vamos a comenzar hablando de lo sucedido en materia económica y en los últimos días. Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron un nuevo récord histórico de 52.856 millones de dólares. Santi, no se puede obviamente decir que esto es un dato negativo, refleja indudablemente la capacidad de nuestro país hoy para financiarse, pero hay que distinguir, ¿no?, la situación actual de aquella del 2011, en donde se había alcanzado un nivel de reservas similar, ¿no? En aquel entonces el nivel de reservas era el resultado de un intercambio favorable, un intercambio comercial favorable con el resto del mundo, reflejaba, ¿no?, una acumulación de riqueza de nuestro país, no de deuda, ¿no?, como es el caso en la actualidad. Sí, le haces bien para recordar, ese antecedente del 2011, porque a partir de ahí, justo ese año, comenzó el cepo cambiario, ¿no? Comenzó la fuga de capitales y también, no sé si recuerdan, el famoso Fondo del Bicentenario, que fue ni nada más ni nada menos que utilizar las reservas del Banco Central para financiar con tasas reales muy negativas, digamos, algunos sectores y algunos proyectos específicos, con lo cual las reservas cayeron casi en un 50% justamente a partir de ese momento. Pero bueno, esta semana fue bastante particular porque el Banco Central tuvo que salir a defenderse de las críticas que sufrió a partir del no cumplimiento de la meta propuesta de inflación, a partir de este 1,9-2% de inflación que anunció el INDEC. Bueno, efectivamente se sobrepasó el 17% tope puesto por el Banco Central y comenzaron a llover las críticas de la pérdida de reputación, ¿no? Como contracara de eso está lo que vos decís, sale una acumulación de reservas récord que efectivamente es la contracara del endeudamiento, del endeudamiento que está teniendo el gobierno para financiar su déficit fiscal. Pero bueno, es mejor que esos dólares vayan a las reservas, sino que se dilapiden en fuga de capitales o en proyectos de dudoso origen como pasó antes. También hay que decir que el Banco Central estableció justamente a comienzos de año un objetivo doble, no solamente de un objetivo de metas de inflación, sino también de acumular reservas, lo que siempre es positivo porque le da mayor margen de acción, mayor maniobra en caso de que haya algún tipo de corrida cambiaria. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de este tema a lo largo del programa. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a brindarte información de seguros para autos. Dos cosas que tenés que tener en cuenta al momento de contratar tu póliza, en particular si se trata de un automóvil 0 kilómetros, como son la cláusula de reposición a nuevo y la cobertura para inundaciones. Así es, hay dos cuestiones a analizar cuando uno va a contratar la póliza para su auto. Que recuerden, uno es libre de contratarla y nadie se lo tiene que imponer, por ejemplo, cuando compra un 0 kilómetro. Ahora, tenemos por un lado cláusula de reposición a nuevo y vamos con ello a ese plazo que nos dan las compañías de distinta cantidad de meses para si uno tiene un problema, por ejemplo, de robo total del automóvil, recuperarlo como si fuera nuevito con ese sueño, ¿sí?, con el que arrancó la adquisición de su 0 kilómetro. Vamos a ver cuáles son los plazos según la compañía y un punto que no está mal consultar, al contrario, que conviene. Y estos son entonces para la Caja Meridional, QI, Zurich y la Segunda, 2 años de plazo. Otras compañías ofrecen 1 de repente. Allianz, Integrity, Sancor, Sura, Victoria son de esa partida. Desde ya
hay otros plazos y es conveniente averiguarlo. Por otro lado, el tema de las inundaciones, algo que siempre está ahí en la cuerda floja y que las compañías trabajan para tratar de ofrecer las mejores soluciones en un momento odioso, que es que cuando el auto se llena de agua. Para esto también consultamos a las empresas y este es el resultado que tenemos en lo que refiere a una cobertura contra inundaciones. Atención, en todo riesgo y en terceros completo. Allianz, La Caja, La Segunda, Meridional, también QB, Sancor, Zurich y Sura, que lo ofrece solo para todo riesgo. De las compañías que antes les presentábamos, que también les consultamos, no tenían esta cobertura contra inundaciones. Por lo tanto, importantísimo, si a uno le preocupa eso, sobre todo, ir y cuando uno está sentado con su productor de seguros, preguntar, ¿sí? Cláusula de reposición a nuevo, inundaciones, y es más información a la hora de tratar de adquirir la mejor cobertura, que no esté solo basada en el precio. Tal cual, hay temas importantes para tener en cuenta cuando contratás tu póliza. Vamos a abrir esta sección que dedicamos al repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y el Merval finalmente se tomó un respiro. Tras batir récord tras récord en las semanas anteriores, en los últimos 2 días encadenó 2 ruedas consecutivas de baja, Gustavo. Correcto, sí, después de los 27.200 y pico de puntos, haber bajado 1.000 puntos, el cierre de hoy fue de 26.240, implica una caída de casi 4%. ¿Qué se está empezando a ver? Bueno, se está empezando a ver un poco de depuración luego de las fuertes subas que acontecieron. El Merval hoy acumula en el año la mayor suba, no solo en pesos, sino en dólares, de todas las bolsas del mundo, seguida por Chile. A pesar de la caída que tuvo en estos últimos días. Esta caída de 2 ruedas que no me preocupa en absoluto, pero que deberíamos tener en cuenta a corto plazo para aquellos que entraron en la última parte, que es la parte de la etapa de la distribución de muchas de las acciones que han venido subiendo a lo largo de los últimos 15 meses. Bueno, y seguiremos hablando el viernes a partir de esto, qué recomendaciones se pueden hacer, ¿no?, para aquellos que quieren entrar, ¿no?, y aprovechar este furor bursátil. Vamos a cerrar así el bloque, quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder tus consultas y mientras las respondemos te contamos acerca de una subasta que va a realizar el Banco Ciudad la semana que viene. Así es, mientras vemos información en pantalla de entidades financieras, les cuento que el miércoles 25 se va a realizar una subasta de 12 inmuebles en la capital federal. Aquellos que quieren apostar al mercado inmobiliario, que ha subido 13% solo en lo que va del año, la subasta, los remates pueden ser una buena oportunidad. Más información en la página del Banco Ciudad. Bueno, cambiamos de tema y las LEBACs, estas letras que emite el Banco Central para regular la oferta de dinero de la economía, vienen incrementando sus tasas de interés a lo largo del año y en las últimas licitaciones los plazos más largos pagan más del 27%, cuando un plazo fijo en un banco de primera línea hoy rinde un 15%. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre esta alternativa de inversión. Café Financiero conversó con los ahorristas para saber si conocen las LEBACs y si invierten su dinero en ellas. ¿Sabe lo que son las LEBACs? No, ni idea. No, ni idea, no tengo ni idea. No tengo idea. Letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina. ¿Pondría dinero en esta alternativa? Perfectamente. Te dan más que la inflación. Te dan cerca del 26% mensual, que es más que la inflación hoy día. ¿En qué coloca sus ahorros cuando tiene? Normalmente compro dólares. Soy de esa clase de gente que duda en poner plata en el banco. Ponemos en la tierra mejor. ¿Pero le parece una forma confiable de ahorrar, por ejemplo? Puede ser, sí. Hay que ver qué lo que ofrecen, si el 10% y cómo es el tema. No le confío mucho a los bancos, entonces normalmente esa es la idea, como comprar dólares y hasta guardarlos en mi casa. Me parece más seguro. Tendría que interiorizarme un poquito y ver, pero sí, poner plata en la ruleta financiera es riesgoso. Esto indica que las LEBACs continuarán dando un muy buen rédito en los próximos meses a los ahorristas que coloquen su dinero en ellas.
con un Banco Central muy preocupado con la inflación y que no puede permitir que el dólar se le escape demasiado de los niveles actuales. No sé cuál es tu opinión, Gustavo. Sí, correcto. El último dato de la inflación de septiembre, 1,9, desbordó, digamos, las expectativas, por lo malo, del Banco Central, del consenso de mercado. Hubo aumentos programados, hay como colegios, hubo aumentos no programados, como alimentos. Entonces ahí está la preocupación también. ¿Cuánto es necesario subir las tasas de interés como para aplacar la tasa de inflación? No lo está logrando Sturzenegger, creo que no es el objetivo. De hecho, se ha superado en el año el 17% acumulado a septiembre. En estos primeros 9 meses del año ya se ha superado la meta, tal cual. Sí, correcto. Entonces lo que mencionaban en el video en la calle, las personas ven esas tasas de interés de las LEBACs y entonces encuentran un refugio y un premio interesantísimo respecto a las tasas que vos comentabas de plazo fijo, que obviamente en términos reales son negativas. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema el viernes, Gustavo, cuando nos brindes tus recomendaciones de esta semana, pero ahora vamos a cerrar el bloque respondiendo una consulta sobre la situación de una empresa aseguradora. Claro, mientras te damos esa información en pantalla, te cuento que ahora las aseguradoras van a poder aportar mayor creatividad, van a tener mayor libertad de elección a la hora de conformar sus pólizas y así alinearse a prácticas mundiales que tienen que ver con la competencia en calidad y no solo en precio. Cuánto es lo que le pueden ofrecer de más a sus asegurados y así mejorar la calidad de vida de todos, tal vez. @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Muy bien, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Bernardo Kosakov. Ya estamos aquí con el economista Bernardo Kosakov para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andás? Bien, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Bueno, comentábamos en el primer bloque que en los últimos días las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron un nuevo récord histórico, cercano a los 53.000 millones de dólares. Bernardo, ¿qué te parece este dato? ¿Te parece un dato positivo sobre la situación, la salud de la economía argentina? No, definitivamente tener reservas es una buena noticia. El gobierno asumió su gestión prácticamente con reserva cero, porque lo único que disponible que había eran los swap chinos y algunos préstamos de bancos europeos, no eran reservas del gobierno argentino. Entonces, haber aumentado las reservas es un signo importante para el manejo de la política económica. Y también el Banco Central dio señales de que quiere seguir aumentando las reservas y esto va a ser importante en términos de tratar de jugar en este esquema de flexibilidad cambiaria y tratar de evitar la excesiva apreciación del tipo de cambio, ¿no? ¿Te parece relevante que el aumento de las reservas es producto en gran parte del proceso de endeudamiento que estamos atravesando? Pero no es solamente por eso, en parte tiene que ver con el retorno de capitales y lo que se llama el típico el blanqueo y demás, pero también ha aumentado el ahorro doméstico en la medida que inclusive a la gente le están dando un rendimiento en dólares mayor de lo que se da afuera y hay un poquito más de confianza y garantías y haber pasado de un nivel de depósitos en dólares del sector privado que estaban en 7, 8 mil millones de dólares a valores que hoy prácticamente se han triplicado, eso es bueno, porque esos depósitos sirven para financiar inversiones, para financiar exportaciones, que son las dos cosas que queremos para recuperar las fuentes de crecimiento, y los sobrantes sirven para la acumulación de reservas del Banco Central, que es fundamental para el manejo de la consistencia macroeconómica. Bueno, ahí justamente mencionaste el tema de exportaciones y hay como un contraste muy fuerte, ¿no?, entre un dato de reservas que marca un récord histórico, mientras al mismo tiempo en agosto tuvimos un déficit comercial de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Sí, a ver, el déficit comercial hay que evaluarlo. Si hay un proceso de recuperación de la economía argentina, como se ha dado en los últimos 3 o 4 trimestres, y eso es muy deseable, que todavía es lento, despacito y demás, pero creo que viene bastante consistente y con buenas perspectivas también por los próximos trimestres, hay que entender que para que funcione el nivel de actividad, hoy una parte importante del aparato productivo requiere una notable importación de insumos, partes, componentes, para garantizar esa producción. Lo que es malo es que se importan exclusivamente bienes de consumo final. También otro de los elementos importantes es que después de muchos
trimestres, casi 4 años, que hubo un notable deterioro del proceso de inversiones. En estos últimos trimestres esto se ha acelerado. Y también hay una muy alta elasticidad de las importaciones con respecto a la demanda de divisas asociada a la importación de bienes de capital. Entonces, lo que es cierto que a uno no le gusta un balance comercial que es negativo, pero simultáneamente si esto está asociado a la recuperación de la economía y al fortalecimiento de la inversión, no es una tan mala noticia. Bernardo, contabas que estás presidiendo el Consejo de la Producción. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los desafíos más importantes que tiene en el mediano y largo plazo la producción argentina? No, son enormes, sobre todo porque la producción argentina es notablemente heterogénea. Hay un grupo muy moderno, muy competitivo, que ha despegado muy fuerte con la nueva gestión económica, pero que desde el punto de vista económico es esencial porque ahí se generan todas las divisas, ahí se generan precisamente los gastos de investigación y desarrollo, pero es menos de 1/3 de la producción y apenas un poquito arriba del 20% del empleo. Entonces ese sector moderno tiene un rasgo que tiene muchos activos específicos hundidos, mucho capital, y saben perfectamente que si no tienen actualización, mejoras de productividad, claramente pierden esa posición de mercado. Entonces es un sector notablemente dinámico. Y ahí tenemos desde los sectores tradicionales del campo argentino, los servicios basados en el conocimiento, las grandes plantas de insumos básicos, los nuevos agregados ahora que es la energía renovable, las inversiones que se están haciendo con las energías no convencionales, algunos proyectos mineros, etcétera. Ahora, algunos creen que siempre que la Argentina trazó su tipo de cambio, a la industria nacional no le fue muy bien y que ahora estamos con un tipo de cambio atrasado. ¿Compartís un poco esta visión, que hace falta algún tipo de corrección cambiaria para que la industria despegue? Pero esa no es, algunos creen que esa es la única bala con la cual se va a solucionar todo, y realmente no. Es decir, un tipo de cambio alto es importante para sectores que quieren exportar. Y en este sentido, uno de los problemas que tiene la economía argentina es que tiene muy poca oferta exportable disponible de los sectores con alto valor agregado. Y lo que tenemos disponible son sectores de alta competitividad internacional, con el cual el tipo de cambio no es tan definitoria. El tipo de cambio actúa mucho más como una barrera de protección. Y en esta medida, un tipo de cambio más elevado lo que genera que las importaciones son más caras, entonces vía la competencia con las importaciones juega un papel significativo. Todas las experiencias históricas de la Argentina demuestran de que una apreciación cambiaria a largo plazo no es bueno para el desarrollo productivo. Pero hoy los desafíos que tiene la Argentina no pasan únicamente por el tipo de cambio, y creo que los factores de competitividad no precios son los más importantes. La Argentina tiene que recomponer su proceso de inversión, mejorar la productividad, hay que hacer acciones muy concretas en términos de mejoras de logísticas, de bajar la presión impositiva, en fin, hay un montón de otras cuestiones de competitividad sistémica que son tanto o más importantes que el tipo de cambio. Bueno, justamente estos temas que estás mencionando son temas que estuvieron muy presentes en los últimos días y hay grandes expectativas de que el gobierno va a avanzar, ¿no? Luego de las elecciones, por ejemplo, en el tema de la reforma impositiva, en el tema de la reforma laboral o algún tipo de modificación, ¿no? de las relaciones laborales, ¿no? Sí, eso quizás es lo que más se plantea en términos del debate, pero el gobierno también se dio cuenta, y esto es ahora, no en su primer momento, que a nivel sectorial hace falta una fuerte cooperación público-privada para resolver problemas muy específicos. El manejo de la política económica en el plano productivo es una política compleja. Y el aspecto más interesante es que se abandonó la idea de los sectores que eran no viables, también se abandonó la idea de replicar el modelo australiano, y se están haciendo acciones concretas y creo que hay algunos programas muy interesantes. Algunos de ellos de desarrollo de proveedores. Hoy justamente fue el núcleo central de la reunión del Consejo de la Producción. Por ejemplo, en la licitación ferroviaria que está haciendo la Argentina ahora, que es la mayor licitación ferroviaria a nivel mundial, van a ser más de 2.000 millones de dólares. Se trabajó más de un año para poder integrar una cadena de proveedores, identificando específicamente áreas en la cual la Argentina puede tener sectores que son competitivos para abastecer tanto a la provisión de equipos como para después el mantenimiento de los equipos e inclusive con posibilidades posteriores de exportación. Y se planteó ahí en la licitación requerimientos progresivos que llegan hasta el 20% de integración, lo cual hay un mercado de 400 millones de dólares y un centenar de empresas que pueden desarrollar cosas. Y creo que esto son buenas noticias.
Bueno, tenés entonces expectativas favorables para esta segunda etapa que se inicia a partir del próximo lunes en la gestión de Mauricio Macri. Creo que hay un ordenamiento de la economía, una reinserción en el mundo, horizontes un poquito más largos, pero un desafío enorme en una agenda productiva y mucho más enorme en la agenda social. Y hay una total correlación entre los problemas productivos y los problemas sociales, porque el sector moderno tiene también mano de obra muy calificada y prácticamente no hay desocupación. Y en el sector informal es donde encontramos los problemas más complejos en términos no solo de competitividad, sino de integración e inclusión con dignidad de los sectores más humildes de la Argentina, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Clarísimo, como siempre. Nos vamos entonces con las reflexiones de Bernardo Kosakov sobre los desafíos que se abren a partir del lunes, que son enormes para la actual administración. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.